Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso. Ahora vamos a analizar otro tema muy importante y complejo para los estudiantes tanto de secundaria como de preparatoria, que es el MOL. Voy a tratar de explicarlo muy sencillo y práctico para que sea entendible, al igual que el tema pasado, o bueno, yo digo que todos están muy sencillos porque ya los conozco, ¿verdad? Pero vamos a tratar de manejar conceptos sencillos y recordar otros muy básicos para poder entender este que es el mol. Iniciamos con el aprendizaje esperado, donde el alumno va a relacionar la masa de las sustancias con el mol para determinar la cantidad de una sustancia. Repito, el mol es un concepto nuevo que no hemos estudiado hasta el día de hoy. La masa ya la conocemos, sabemos que es la cantidad de materia que tiene un objeto. Sustancia también ya sabemos qué es lo que significa, pero el mol no. Son conceptos básicos que debe contar un alumno egresado de secundaria y que va a utilizar en preparatoria y que los va a volver a utilizar en nivel superior en caso de que estudie alguna carrera relacionada con la química. Y para dar inicio, vamos a recordar que en la tabla periódica, ¿okay?, que tenemos aquí en la parte derecha, en la tabla periódica pues encontramos mucha información básica e importante que nosotros utilizamos para poder hacer operaciones básicas en la química. La información que vamos a utilizar en esta ocasión en el tema del mol son las masas atómicas, que en esta tabla periódica se muestra en la parte de arriba, inicia en el centro pero termina en la parte derecha, y en otras tablas periódicas más nuevas escriben la masa atómica en la parte de abajo del símbolo. Recordamos también que hay muchos números con décimas y centésimas y vamos a tener que redondear para poder trabajar más rápido y que sean los cálculos también exactos. Entonces necesitamos una tabla periódica ahí a la mano, pueden utilizar la del libro para poder estudiar el tema del mol. Bueno, al igual que en el tema pasado, es importante conocer a aquellos científicos que investigaron, que descubrieron y que aportaron demasiado a las ciencias. En este caso vamos a hablar un poco de Amadeus Avogadro. Fue un químico italiano, eh, trabajaba con las sustancias y fue el primero en considerar que las moléculas, las famosas moléculas, estaban formadas por un átomo u otro, o por más, ¿verdad? Y en el año de 1811, concluye que la diferencia entre átomo y molécula la vamos a conocer como o con el número Avogadro. Es importante mencionar que el número que vamos a conocer a continuación, el famoso número Avogadro, él no lo descubre, por así decirlo, sino es la comunidad científica que le otorga el nombre gracias a todas las investigaciones que hizo este señor y que ayudó a formular el número Avogadro, que es el que vamos a conocer a continuación. Muy bien. El número Avogadro, ese es este que está en el recuadro color amarillo, 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? ¿Y qué es este número? Pues es un número muy importante, es un número que nos va a ayudar a hacer operaciones en la química, tanto básicas como a nivel superior. En el primer concepto que vamos a utilizar del número Avogadro, si usted ya le puso atención, dice que es igual o equivale a un mol. ¿Sí? El mol es una definición pues complicada. Aquí vamos a ver un ejemplo del buscador.
de la definición y van a poder comprobar que es complicada de aprendérsela y más que nada de entenderla. Dice que el mol es una unidad de cantidad de materia del sistema internacional, su símbolo es MOL, y equivale a la masa de tantas unidades elementales, tanto átomos, moléculas, iones, electrones, etcétera, como átomos que hay en 0,012 kilogramos de carbono. Bueno, podemos ver que es una definición complicada, ¿verdad? Nada sencilla para los estudiantes. Entonces yo lo defino de la siguiente manera: el número Avogadro es un número que nos ayuda a entender cantidades pequeñas, unidades de masas atómicas pequeñas, y las transformamos a gramos, que son unidades que utilizamos a diario y con las que podemos trabajar. Y en el caso de la secundaria las podemos trabajar con una balanza. Por ejemplo, tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Es lo mismo que un mol de hidrógeno, ¿sí? ¿Equivale lo mismo o es igual? Eh, Siguiente ejemplo, en el agua. Un mol de moléculas de agua equivale a 6.022 por 10 a la 23, o equivale a un mol. Es lo mismo, lo podemos utilizar en cualquiera de sus definiciones. Vemos los siguientes dos ejemplos. Tenemos el agua y el dióxido de carbono. El peso molecular del agua es de 18 UMA. ¿Sí? UMA es la unidad que vamos a utilizar para las masas atómicas. Y le vamos a conocer en las siguientes diapositivas cómo poder obtener las masas moleculares. Tenemos que 18 UMA, o el peso molecular, es lo mismo que 18 gramos. Nada más le vamos a cambiar las unidades de medida y es igual a un mol. Y un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? O sea, en español significa que si tengo 40, para obtener o para tener un mol de dióxido de carbono, de una molécula de dióxido de carbono, es lo mismo que 44 gramos. 44 gramos que podemos pesar en una balanza. ¿Sí? Continuamos. Ahora sí, vamos a aprender a obtener la masa de las moléculas o masa molecular. Y es muy sencillo, nada más vamos a sumar las masas atómicas de los elementos que conforman la molécula, se saca el total y ya tenemos la masa de la molécula. Es hasta, yo creo que hasta algo lógico, ¿sí? Si quieres saber cuál es la masa o la cantidad de materia que tiene un objeto, pues hay que pesar todo lo que lo compone, ¿verdad? Y en este caso vienen siendo los átomos. Por ejemplo, el del agua. Ya mencioné en la diapositiva anterior que un mol es igual a 18 gramos o 18 UMA en una molécula de agua. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, en la tabla periódica nos dice que el hidrógeno tiene un UMA, ¿ok? Del oxígeno, lo buscamos acá al lado derecho en los no metales, tiene 15.99. Yo lo redondeo a 16. ¿Por qué le puse un por 2 al hidrógeno? Porque en la fórmula del agua el hidrógeno se encuentra dos veces. Entonces se tiene que multiplicar 1 por 2 igual a 2. Más 16 del oxígeno. Tenemos un total de 18 UMA, ¿sí? O 18 gramos. Y en 18 gramos de agua vamos a tener 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. No las podemos contar, es un número muy grande, es una potencia de por 23. O sea, no podríamos hacer un conteo de todas las moléculas de agua porque son demasiadas. Por eso lo transformamos a unidades que nosotros podemos utilizar y que podemos manejar en operaciones matemáticas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, tenemos la tabla periódica que la estamos utilizando en la pantalla, en la pestaña, perdón. Ok. El dióxido de carbono sabemos que es un gas muy común.
que producimos bastante los seres humanos y son los principales causantes del calentamiento global. Vamos a obtenerlo muy fácil. El carbono, acá está, 12.011, tiene de masa atómica 12 UMA, ¿sí? El oxígeno tiene 16, ya lo hemos mencionado en el agua. Y lo vamos a multiplicar el 16 por 2, porque en la fórmula o en la molécula del agua, el oxígeno, perdón, el dióxido de carbono, el oxígeno se encuentra dos veces. Entonces multiplicamos 16 por 2 igual a 32. Y le vamos a sumar el del carbono, que son 12, y nos va a dar un resultado, un total de 44 UMA o 44 gramos, un mol, ¿sí?, de dióxido de carbono. Tenemos el peróxido de hidrógeno, ¿sí? La fórmula es muy sencilla, es H2O2. El hidrógeno tiene un UMA de masa atómica y lo vamos a multiplicar por 2 porque se encuentra dos veces en la fórmula. El oxígeno tiene una masa atómica de 16, igual se va a multiplicar por 2 y después se suma. Y tenemos un resultado de 34 UMA como masa de toda la molécula del peróxido de hidrógeno. 34 gramos. Y significa que en 34 gramos de peróxido de hidrógeno tenemos un mol o 6.02 por 10 a la 23 moléculas de peróxido de hidrógeno. Ya con este último ejemplo concluimos. Espero que la explicación haya sido totalmente entendida. En caso de que no sea así, les recomiendo buscar información en internet, muy buenos videos que te explican todo el procedimiento, que te explican la biografía de Avogadro, que te explican el resultado del número de Avogadro. Entonces, si tienen alguna duda, no se quede con la duda porque este tema lo van a ver en preparatoria. Y si estudias una carrera afín a química, vas a volver a estudiar el mol. Y pues con esto nos despedimos de las clases de química.